Emplazando. En política, hay quienes hablan de cambios y quienes ejecutan transformaciones estructurales. He seleccionado 4 momentos críticos donde el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no solo desafió al sistema, sino que lo obligó a rendirse ante la adultez institucional. Lo que están por ver no es un resumen de prensa, es una auditoría técnica sobre cómo se recupera la soberanía de un Estado que estaba secuestrado por la ineficiencia. Entiendan la mecánica, no solo el discurso. Soy Robert Guevara Pastén. Esto es Emplazando. Hoy, a 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. Si bien en Chile estamos ya cansados de la delincuencia, de la violencia, de la inseguridad en las calles, incluso en nuestros propios hogares, y es una gran preocupación para las autoridades y para la ciudadanía en Chile. La delincuencia amenaza la viabilidad del Estado porque a través de sus actividades criminales, la delincuencia generan considerables niveles de violencia, inseguridad e inestabilidad, reducen la capacidad efectiva del Estado y desgastan la legitimidad y soberanía del país. Mientras la violencia en las calles se desborda en Latinoamérica, mucha gente se ha sentido identificada y enterada en redes sociales y en los medios de comunicación y han empezado a comentar qué es lo que está pasando hace varios años en un país que fue el más violento del mundo. Hablamos de El Salvador. ¿Por qué se preocupan por un país tan pequeño como el nuestro? Que lo único que está haciendo es intentando salir adelante. Cuando pensamos en El Salvador, pensamos en las maras salvadoreñas y las mayores tasas de violencia del mundo. Para que nos hagamos una idea, las tasas de homicidios en El Salvador eran tan grandes que era comparable con países que están en guerra. Fue el país con más homicidios del mundo. En este pequeño país centroamericano, la criminalidad ha disminuido considerablemente debido a lo que ahora todas y todos conocen como el famoso Plan Bukele. Estamos hablando de una persona que ha sido capaz de cambiar el curso de la historia de su país y es un protagonista indiscutiblemente en todos los medios de comunicación del mundo. Vamos a hablar de Nayib Bukele y cómo llegó El Salvador a ser el país con más homicidios del mundo. Comentaremos el Plan Bukele, las fases de este plan y por qué muchos políticos latinos ya se creen Bukele. Este video es para que saquen sus propias conclusiones y entender si se trata de una gran campaña publicitaria o si Nayib Bukele es efectivamente El Salvador. Primero colocaremos todas las cartas sobre la mesa para entender el Plan Bukele. El Salvador. La República de El Salvador es un país soberano de América Central ubicado en el litoral del Pacífico con una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados, con una población de 6.314.000 habitantes y tiene una densidad de población de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Con el mensaje del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz. ¿Quién es Nayib Bukele? No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes. Nayib Bukele nació el 24 de julio del año 1981 y empezó a trabajar en las agencias de publicidad de sus padres, cuyos principales contratos eran con el partido Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional, el FMLN. Así que aprendió de publicidad política, fue alcalde de Nuevo Cuclaztlán, así se llama, Cuclaztlán, así, en el año 2012 y después de la capital San Salvador en el año 2015. Siempre bajo el sello de la izquierda FMLN, hasta que las discrepancias y los conflictos con la directiva del partido provocaran que en el año 2017 fuera expulsado y con el apoyo de sus seguidores en el año 2018 armó su propio partido, Nuevas Ideas, y decidió salir de la lógica de medios y empezar a comunicarse con el pueblo directamente a través de las redes sociales. Buscó postularse para presidente de la República en las elecciones del año 2019 con Cambio Democrático, un partido político de centroizquierda. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral disolvió a este partido
por mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo que le obligó a participar con la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, de la centroderecha. Y resultó electo al obtener mayoría absoluta con 1.434.856 votos, un 53.10%, sin necesidad de una segunda vuelta. Es el primer presidente desde el final de la Guerra Civil que no representa a ninguno de los dos partidos principales, Arena o FMLN, que habían gobernado desde 1989. Entonces, el 3 de febrero del año 2019, con apenas 37 años de edad, el publicista Nayib Armando Bukele Ortiz obtenía casi el 54% de los votos y se convirtió en el presidente más joven de la historia salvadoreña, con un perfil inicial de tecnócrata, un amplio manejo de la comunicación a través de las redes sociales. Imagínate, El Salvador tiene más de 6 millones de habitantes. El presidente Bukele tiene más de 5 millones y medio de seguidores en su Twitter. Con grandes promesas de cambio y un discurso duro contra los desprestigiados dirigentes políticos de su país, Bukele fue ganando adeptos al mismo tiempo que sus medidas fortalecían su autoridad y avanzaban sobre la independencia de los otros poderes del Estado. Fueron sus más recientes medidas de materia penal y carcelaria las que instalaron el nombre de Bukele y su estilo en debates que traspasaron las fronteras de El Salvador. Y con un amplio apoyo cada vez más fuerte, su figura, su perfil autoritario y su discurso de mano dura parecieron aumentar su popularidad en una nación sacudida durante 40 años con la violencia de las pandillas más populares y sanguinarias del mundo, conocida como las Maras Salvatrucha. Las Maras son una peligrosa organización con una diversidad de actividades criminales que incluyen la violación, el narcotráfico, la extorsión, el contrabando de armas, el secuestro, el robo y los asesinatos por encargo. El fin de semana del 26 al 27 de marzo se produjeron 87 homicidios en El Salvador, una ola de asesinatos, la peor del siglo en el país sudamericano, que desencadenó la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 a raíz de la ruptura de un pacto con el gobierno en la que le dispararon indiscriminadamente a vendedores callejeros, pasajeros de transporte público y clientes del mercado. Fue el día más sangriento del que hay registro en El Salvador desde el final de la Guerra Civil hace 30 años. El 20 de julio del año 2019 se lanzó el Plan Bukele y tiene el fin de combatir las altas tasas de criminalidad y las pandillas en El Salvador. El famoso Plan Bukele, de hecho, se conoce muy poco porque el verdadero nombre de esa estrategia se llama Plan de Control Territorial y tiene varias fases. De hecho, son 7 fases y 4 ya se han ejecutado. Escuchemos al diputado Cristian Guevara, miembro del partido político de Bukele llamado Nuevas Ideas. Son 7 fases, de las que se han ejecutado al menos 4. Quien habla es el diputado Cristian Guevara, miembro del partido político de Bukele llamado Nuevas Ideas. La primera y segunda fase fueron las de control de territorios, captura de criminales y ofrecimiento de mejores condiciones para la vida de los jóvenes. Luego vino la tercera fase, y quizás la más cuestionada dentro y fuera de El Salvador. Así negociaba la comunidad internacional con las pandillas en El Salvador. Aparte de los políticos salvadoreños como Arena y el FMLN, también organismos internacionales vinieron a El Salvador para extenderle la mano a las pandillas en el marco de la tregua. El partido político de izquierda FMLN, el partido de derecha Arena, un representante de la Iglesia Católica, Monseñor Fabio Colindres y la comunidad internacional a través de la ONU y la Organización de Estados Americanos, negociaron con las maras en El Salvador. ¿Pero qué fue lo que negociaron y quiénes fueron las caras visibles de este pacto? El acuerdo comenzó en marzo de 2012. Negociaron la vida de los salvadoreños a cambio de una serie de beneficios para los cabecillas. Los beneficios que obtuvieron los mareros fueron la entrega de teléfonos celulares a los mareros, pantallas de plasma, servicio de televisión por cable, comida, y hasta se les permitió organizar fiestas dentro de las prisiones.
se negoció sacar a los líderes del centro penitenciario de máxima seguridad, conocido como Zacatrás. Esto permitió a las maras reorganizarse y dotar a sus líderes de un control pleno y total de territorios y de sus estructuras. Entre los líderes que salieron de Zacatrás están el Viejo Lim, el Chino Tres Colas, el Diablito y el 13, entre otros como el Krupp. A cambio, los mareros se comprometieron a reducir las muertes, aunque la cifra se redujo, pero la estadística de desaparecidos se incrementó, por lo que se determinó que los mareros no habían cumplido su palabra, y que solo habían cambiado su forma de operar. El pacto se trató de mantener en secreto, pero en ese mismo año, el 14 de marzo de 2012, el periódico digital El Faro reveló el pacto que tenía el gobierno de Mauricio Funes con las maras. Rápidamente Casa Presidencial negó rotundamente los hechos. En ese momento se informó que los facilitadores de la tregua fueron Raúl Mijango, el obispo militar Fabio Colindres y el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés. La ONU y la Organización de Estados Americanos avalaron el acuerdo, y esta última vino a El Salvador para reunirse con los líderes de las maras y ofrecerles proyectos empresariales y otros beneficios. Tras una serie de tropiezos en ese proceso y sobre todo, la gran controversia que causó ese pacto, en 2013 la tregua fracasó. Sin embargo, las maras quedaron fortalecidas y tenían el control total de sus estructuras y de territorios. El año 2013 fue un año preelectoral presidencial, por lo que los políticos vieron el poder de las maras como un mecanismo para obtener resultados electorales favorables. Fue así que el FMLN y Arena sostuvieron reuniones secretas con las maras para ofrecerles negocios, proyectos sociales, volcanes de dinero y hasta les dieron la posibilidad de elegir ellos a su propio ministro de Seguridad. El resultado de ese poder que obtuvieron las maras se hizo notar, y el pueblo salvadoreño pagó caro hasta la llegada de Bukele al poder en 2019. Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas nos fue negada: tener un país seguro. No ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana. Las tensiones entre el gobierno y la Asamblea Legislativa alcanzaron un tono mucho más alto porque el presidente Bukele pidió que se aprobara un préstamo por $109 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica, el cual financiamiento del Plan Control Territorial, con el que reforzaría el presupuesto de la Policía Nacional Civil y reduciría la delincuencia callejera mediante el enfrentamiento violento de las pandillas. Desde el principio, los partidos Arena y FMLN se opusieron al plan con el argumento de que las anteriores políticas en materia de orden público que ellos habían aplicado en sus gobiernos incrementaron la militarización de la policía. El partido Gana no tenía mayoría en la Asamblea Legislativa, que estaba en manos de los opositores Arena y FMLN. Nuevas Ideas no contaba con representación parlamentaria dada su reciente creación. Durante la campaña presidencial, Bukele prometió que tomaría medidas contra la violencia de las pandillas y la corrupción. Los dos principales partidos de oposición se negaron a aprobar la solicitud de préstamo y exigieron una mayor transparencia sobre dónde se iban a asignar los fondos, lo que el presidente Bukele rehusó a aceptar. Consejo de Ministros, de acuerdo al artículo 167, numeral 7 de la Constitución de la República de El Salvador, convocó a las 3 de la tarde a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para tratar un punto de interés de la República: la aprobación del Plan Control Territorial. Bukele reunió a sus aliados para pedir a la oposición que aprobara el préstamo, y el 6 de febrero del año 2020 Bukele invocó el artículo 167 de la Constitución de la República de El Salvador, que convoca extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, escenificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano.
Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular si el legislativo no da el brazo a torcer. Ante la imposibilidad de votar el crédito, pues solo estaban presentes 20 de los 84 diputados, el mandatario pronunció una oración desde la tribuna, antes de dirigirse a las miles de personas que le esperaban en el exterior del Parlamento. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Cuando la reunión se suponía que iba a ocurrir, el presidente Bukele ingresó acompañado de soldados a la Asamblea Legislativa con el fin de intimidar a los legisladores para que aprobaran el préstamo. Ya en la Asamblea se sentó en la silla del presidente del órgano legislativo y al ver que el Pleno no alcanzó el quórum, hizo una oración y llamó a la insurrección popular, descrita en el artículo 87 de la Constitución. En las redes sociales, la mayoría de los salvadoreños expresó su apoyo a Bukele y el 16 de febrero se reunió una multitud de seguidores que demandaba la aprobación del préstamo. En 15 días no se aprueban los fondos. 15 días o ese salón es nuestro. 15 días, poder popular. Poder popular. Que ustedes están con el pueblo y no contra el pueblo, como lo están estos diputados, estos políticos corruptos, sucios. Pero aquí tenemos ladrones, tenemos ratas, tenemos dirigentes de cuello blanco que han negociado vidas. En el marco de esta batalla abierta con el legislativo, el presidente salvadoreño entró el pasado 9 de febrero en el Congreso con militares y policías fuertemente armados. Bukele acusa a la clase política salvadoreña de colusión con las pandillas y el narcotráfico. Los participantes en la protesta colocaron cruces negras en la entrada del Congreso para advertir a los diputados de que si no apoyan a Bukele caerán en las próximas elecciones legislativas. Las encuestas realizadas en la semana posteriores mostraban que el presidente Bukele conservó un amplio respaldo, mientras que los partidos opositores perdían simpatía. Este hecho fue aplaudido por la mayoría de los salvadoreños, pero criticado por la comunidad internacional. Vamos a dotar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada de todo lo necesario para combatir el crimen. Esta acción fue condenada por la oposición como un intento de autogolpe y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó al presidente abstenerse de usar a la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales. En un comunicado, Estados Unidos calificó el ingreso de soldados a la Asamblea Legislativa como inaceptable, que violaba la separación de poderes de las instituciones democráticas de ese país. Repasemos las fases del plan del presidente Bukele. Cada fase del Plan Control Territorial fue diseñada para generar las condiciones que nos permitirían combatir la violencia desde la raíz. La fase 1 consistió en la preparación. Empezamos a hacer patrullajes en las zonas con más actividad delincuencial. Incorporamos más de 1.500 nuevos agentes a la Policía Nacional Civil. También bloqueamos totalmente la señal telefónica desde las cárceles. Transferimos reos para que ya no dieran órdenes desde adentro y asignamos reos en fase de confianza para trabajar al servicio de la sociedad. Con la fase 2, comenzamos a construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia para quitarle a las pandillas su semillero. Con la fase 3, construimos, modernizamos y remodelamos sedes policiales en todo el país. También entregamos nuevas patrullas, carros blindados, drones para patrullajes aéreos, armas, chalecos antibalas, uniformes, botas y cascos tácticos. Desde el inicio del plan, pasamos de tener 3.500 soldados asignados a tareas de seguridad a más de 17.000. Y con la fase 4, estamos duplicando la Fuerza Armada para llegar a 40.000 efectivos. Sin estas primeras fases, no hubiera sido posible salir de la lista de los países más peligrosos del mundo, algo que logramos en 2021.
ni mucho menos tener el personal y el equipo necesario para ganar la guerra contra las pandillas. Y con las siguientes fases, haremos sostenible la seguridad a largo plazo para preservar la paz que por tantas décadas anhelamos. Aún queda trabajo por hacer, pero nadie puede negar que el Plan Control Territorial, junto a la guerra contra las pandillas, están logrando en 3 años lo que ningún gobierno logró en 3 décadas. Y seguimos. Gobierno de El Salvador. El 28 de febrero del año 2021, el partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea Legislativa y el 1 de mayo de 2021, durante la primera sesión plenaria, hizo una coalición con otros 3 partidos políticos, el GANA, el PDC y el PCN, y para obtener el control de las 2/3 de la legislatura 2021-2024. Con las armas en su poder, el presidente Bukele logró en mayo de 2021 el poder político total. En el año 2019, cuando Bukele fue electo en el Congreso, solo tenía 2 diputados a su favor. Por esa razón sus pedidos no fueron aprobados. Todo cambió en el año 2021 en las elecciones congresales de ese año y logró obtener 56 de los 84 escaños. Nosotros en nuestra primera participación obtuvimos 56 diputados de un solo, que es la mayoría calificada. Es más los aliados somos 63. Ese mismo día, el Pleno aprobó la destitución de los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República en aplicación del artículo 186 de la Constitución de la República de El Salvador. La destitución de los magistrados constitucionalistas y el fiscal general fueron respaldados por la población salvadoreña con alrededor del 70% de los encuestados. Con ese control casi total, las fases de su plan se repotenciaron, pero también su figura como un gobernante autoritario y sin respeto por la separación de poderes. Entonces la fase 4 es penetración, ir a los territorios donde estaban los grupos criminales, porque ahí literalmente no se podía entrar. Y retomar el control para el Estado, porque el control literal de los territorios los tenían las pandillas. Es por estas fechas que nace un cuestionamiento contra Bukele. Entonces la fase 4 es penetración, ir a los territorios donde estaban los grupos criminales, porque ahí literalmente no se podía entrar y retomar el control para el Estado, porque el control literal de los territorios lo tenían las pandillas. El presidente Nayib Bukele en el año 2021 ya tenía una alta aprobación en las calles. Esa fuerza le permitió seguir con su plan y aplicar la fase 5 llamada extracción, que ya era ubicar a los líderes de las maras. Antes de contarles de la fase 5 del plan del presidente Bukele, hace rato que estamos hablando de las pandillas. Hoy vamos a hablar de las maras. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo se organizaron? ¿Y bajo qué consecuencias sociales se fortalecieron? Revisemos un poco la historia. En el año 1840, El Salvador acababa de desligarse de la Federación Centroamericana. Su plan económico se basa en la producción masiva de añil, un producto que se usaba para teñir la ropa de color azul y que era extraído de la planta chiquilite. Aquí está. Pero había un problema. La demanda de Europa y de Estados Unidos por la añil ya no era lo suficientemente alta para sostener al país. Entonces el gobierno de El Salvador y los grandes terratenientes comenzaron a buscar nuevos cultivos comerciales para sustituir al añil. Ahí es cuando ven la oportunidad en el cultivo del café. El café no era nada nuevo para la región, ya que había sido cosechado desde finales del siglo XVIII, pero no fue hasta 1846 que el gobierno comenzó a estimular su cultivo, dando beneficios a los que cultivaron el café. Los municipios también comenzaron a dar árboles del café a sus habitantes para que los cultivaran en las tierras ejidales, que eran básicamente tierras públicas para los habitantes de sus respectivos municipios. Más adelante, en el mandato del general Gerardo Barrios, muchas haciendas que eran públicas y terrenos baldíos fueron privatizadas, y enseguida un sinnúmero de medidas para asegurar el cultivo del café en el territorio nacional. Todos estos esfuerzos para convertir a El Salvador en uno de los más grandes exportadores de café. Y todo esto comienza a dar frutos en la década de 1870.
mira dónde nos fuimos. Pero los cambios apenas comenzaban, porque para el año 1881, con el presidente Rafael Saldiva al mando, fueron publicadas varias leyes con el único propósito de despojar a los indígenas de las tierras comunales y ejidales y de explotarlas para el cultivo del café. No pasó mucho tiempo para que la Asamblea aprobara estas leyes, creando decretos de expropiación de tierras comunales y ejidales. Esto facilitó la obtención de tierras para los grandes y pequeños terratenientes, que comenzaron a tener más tierras de lo que habían soñado. Con este sistema nacieron nuevos ricos en el país y una nueva oligarquía cafetalera. Los indígenas estaban luchando en los tribunales para obtener las tierras que les habían sido arrebatadas, cosa que les jugó en contra, porque para pagar los cargos de litigación tuvieron que vender sus pertenencias y además las tierras que eran de su propiedad. Tierra que los grandes terratenientes compraron a un precio insignificante a un grupo de personas indignadas y sin voz. Pero la lucrosa industria cafetalera de El Salvador recibe su primer golpe con la caída del mercado en 1929, tirando a la basura la gran demanda del café a nivel mundial. En 1932, el presidente al mando, Arturo Araujo, tenía una deuda pendiente con los pueblos indígenas debido al fuerte apoyo que le brindaron en las elecciones presidenciales del año 1931. Esa promesa de campaña fue devolverle parte de las tierras comunales que fueron abolidas en 1886. La ley estaba supuesta y lista para entrar en vigor en febrero del año 1932, pero esto nunca se concretó debido al golpe de estado en contra del presidente Araujo, liderado por el general Maximiliano Hernández Martínez, que lo sucedió en diciembre del año 1931. Esto produjo un gran resentimiento en las comunidades indígenas y así comienzan las grandes manifestaciones en la zona occidental del país. Comienzan a arremeter contra alcaldías, a quemarlas, y es cuando el gobierno de El Salvador responde mandando tropas para detener estas manifestaciones y ejecutar a todos los dirigentes y subdirigentes de estos grupos de manifestantes. Se inicia una sangrienta dictadura militar que duró desde 1931 hasta 1944 y asesinó entre 10.000 a 30.000 personas, lo que inicia un largo periodo de gobiernos militares sangrientos que más adelante empezaron a hacer elecciones, pero solamente para elegir militares. Ya en los años 70, y con el descontento social y como ocurrió en el resto de la región latinoamericana, crecieron los grupos de izquierda armados, empezaron a articularse en contra del gobierno militar y se inició una guerra civil entre los años 1979 y 1992. La guerra tuvo un saldo de 75.000 muertos y más de 15.000 personas desaparecidas. Durante la década de los años 1970 y 1980, más de 400.000 salvadoreños emigraron de la guerra civil hacia Estados Unidos, huyendo algunos de forma ilegal, de la exclusión social, política y económica de la violencia y la guerra interna del Salvador. Ahí los hijos adolescentes de estas familias salvadoreñas sin recursos ni estudios, sin futuro, que habían salido de un contexto totalmente violento, entraron en otro contexto casi tan violento, y eran las guerras de las pandillas de California, y se encontraron con muchos problemas. Primero, el racismo hacia los salvadoreños, los guatemaltecos, los mexicanos. Todos los centroamericanos se veían totalmente despreciados por la comunidad de la ciudad de Los Ángeles. En su mayoría ya habitaban hace tiempo. Todo esto llevó a un grupo de jóvenes entre 12 y 17 años a formar su propia banda, su propia pandilla, con su propia identidad, protegiendo a los suyos. Así nace la Mara Salvatrucha 13, la pandilla de la calle 13. Estos niños y gente refugiada en Los Ángeles creció en un círculo de violencia en donde muchos quedaron huérfanos, abandonados, sin familia, en un país que los despreció, en barrios que los marginaron. Muchos relatan que el frío, la angustia, la soledad los llevó a juntarse a buscar el calor de una familia. Eso se mezcló con los ideales de los combatientes o de los excombatientes revolucionarios salvadoreños y de los desertores del ejército de El Salvador, que justamente habían sido entrenados
por los Estados Unidos. Empezaron a organizarse en pandillas con afiliación étnica a fin de defenderse del dominio racial por parte de otras pandillas existentes en el vecindario. En la medida que muchos de sus miembros fueron siendo encarcelados bajo cargo de diversos delitos, se fueron socializando en la cultura pandillera del sistema carcelario norteamericano. En los años 80 se empieza a nutrir de nuevos miembros, ya que la guerra civil de El Salvador duró 12 años, además de que se van sumando gente del resto de Centroamérica y México, a lo cual logró hacer crecer a esta organización en muy poco tiempo. Como mecanismo de defensa de algunos de ellos, se unieron a la pandilla Barrio 18 de origen mexicano, pero que aceptó salvadoreños, y otros a la Mara Salvatrucha 13, que era puramente salvadoreña, y estas pandillas en principio aliadas empezaron a ganar territorio y poder hasta transformarse en la más importante de Los Ángeles. Empezaron a pelear entre ellas. Imagínate una guerra de pandillas ultrapoderosas salvadoreñas a unas cuadras de Hollywood. Por ello, la Mara Salvatrucha comienza a interiorizarse con el narcotráfico, uno de los negocios más lucrativos del mundo, junto a las armas, lo cual también controlan, y le abre el mercado hacia el sicariato, los asesinos por encargos, la extorsión, los secuestros a quien sea, habitantes poderosos, empresarios, políticos, etc. Esta banda criminal ha sido tan difícil de erradicar para los Estados Unidos porque no son una banda común y corriente con un orden jerárquico donde haya un capo o un líder. Se caracterizan por sus cuerpos tatuados, pero con simbología particular y específica, las mismas siglas de la Mara Salvatrucha. El crecimiento de esta banda fue demasiado rápido, incluso se extendió hacia otros países centroamericanos y a otros inmigrantes que estaban en Estados Unidos, a tal punto que ni siquiera el FBI pudo enfrentar de buena manera a la Mara Salvatrucha 13, que es un grupo tremendamente armado, y no solamente eso, es un grupo que sabe combatir y tiene entrenamiento militar. El gobierno norteamericano, en una medida desesperada para poder combatir a esta banda criminal, planteó el escudo comunitario, una medida para deportar a hondureños y salvadoreños sin solucionar los problemas de fondo de la formación y fortalecimiento de la Mara Salvatrucha 13. Lo único que lograron fue agilizar la influencia de la Mara Salvatrucha en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, México, en el Caribe, sin entender que el motor de la Mara Salvatrucha es la marginación, la humillación hacia los sectores populares, el clasismo, la discriminación hacia los latinos. También es la pobreza y las carencias, es el abandono, el trauma de una guerra cruenta por intereses externos a El Salvador. Todo esto generó rabia, frustración, odio a personas que, como la mayoría de los seres humanos, solamente buscan ser amados, respetados, ser tratados como familia, ser acogidos, ser tratados en un sistema con equidad social. Y eso es lo que da la lealtad a los miembros de las pandillas, porque ven a la pandilla como una familia. En mi opinión personal, y quiero ser muy claro, no justifico en lo más mínimo la violencia, los terribles y los horribles crímenes que han cometido las pandillas de las Maras, y así también todas las otras pandillas del mundo. Pero tenemos que pensar que todo esto tiene una causa-efecto. Estos sistemas egoístas, las disputas políticas, la irresponsabilidad cívica de las y los electores en sistemas democráticos, de ir a votar o no ir a votar informado, o simplemente por malas decisiones políticas y sociales. Y acá les estoy relatando una historia real donde solo pudieron sobrevivir los que solamente lograron salvarse, incluso mezclándose en una pandilla criminal y asesina. Y eso tuvo y tiene, y hasta el día de hoy, tremendas consecuencias gravísimas. Y eso responde a preguntas: ¿por qué hay tanta lealtad a estas bandas criminales que siguen abarcando con distintos nombres y siguen sumando cada vez más y más jóvenes? Las Maras es una organización criminal como ninguna otra en la historia de la humanidad. Quizás no se podrá erradicar tan fácilmente, porque su raíz es una profunda consecuencia social. No es tan solo enfrentarlos en las calles, con las armas, o quitarles sus negocios. Es mucho más difícil atacar su motor, su corazón, que viene de la pobreza y la marginación. Entre más acumulan muertes por ambos bandos, solo mantendrá viva
la llama de la venganza y de la rabia. Al final del conflicto armado interno en El Salvador en los años 1981 a 1992, no solo hay una repatriación voluntaria de los salvadoreños a su país de origen, sino también se inicia una política de exportaciones masivas, en la cual se incluían muchos pandilleros con antecedentes criminales. Estos pandilleros traen al Salvador la cultura pandilleril, que encuentra un terreno fértil en jóvenes y socializados con la guerra y la violencia. Entonces regresaron a un país con una enorme debilidad de Estado que empezaba a intentar vivir en democracia recién a mediados de los años 90. Las maras se organizaron rápidamente en la nueva realidad, captando jóvenes expulsados por un sistema sin oportunidades y mal económicamente. Empezaron a hacerse fuertes cobrando rentas a cualquier comercio o empresa a cambio de su supuesta protección, y lentamente armaron una red de negocios ilegales que incluía narcotráfico y prostitución, como también una red de negocios legales donde además hacían lavado de dinero con restaurantes, lavanderías, hoteles, concesionarios, etc. El poder de estas organizaciones criminales superaron con creces a los gobiernos centroamericanos que han intentado luchar contra las maras salvatrucha. La reinserción, el hacinamiento, entre otras cosas, incluso se llegó a plantear la posibilidad de traer nuevamente la pena de muerte, pero por sobre todo a las maras o a los pandilleros de la mara salvatrucha. Esta demostración de fuerza por parte del Estado y Ricardo Maduro, quien su gobierno solamente generó más caos. Incluso antes de ser candidato a la presidencia, sufrió la muerte de su hijo de 25 años, que fue secuestrado por la mara salvatrucha y apareció muerto en la carretera con signos de tortura. Esto generó años y años de frustración para la población salvadoreña, con gobiernos que desde los acuerdos de paz desde 1992 se alternaron entre los dos partidos políticos tradicionales, el ARENA y el FMLN, y de ambos lados se destaparon constantes casos de corrupción. Así que de hace tiempo El Salvador esperaba un cambio que podía darse en la forma de un líder carismático con ideas osadas. Era la hora del presidente Nayib Bukele y de su plan. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre van y le ponen extorsión. Promocionada como la cárcel más grande de América, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, se ha convertido en un símbolo de la guerra contra las pandillas de Bukele. El 20 de julio del año 2019, Bukele anunció el lanzamiento del Plan de Control Territorial que aumentaría la vigilancia policial de ciertas áreas del país en un esfuerzo por combatir las altas tasas de criminalidad y las pandillas en el país. De acuerdo al plan, tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada de El Salvador estarían dotadas de armas de fuego, municiones y chalecos. El sábado 26, Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa decretar régimen de excepción tomando como base lo establecido en el artículo 29 de la Constitución de la República de El Salvador. El régimen de excepción fue aprobada la madrugada del domingo 27 de marzo con 67 votos a favor y entró en vigencia ese mismo día. Y así podría la policía y las Fuerzas Armadas poder llevar adelante un operativo que Bukele asume como guerra contra las pandillas. Y se inició una literal cacería de pandilleros que en general son identificados por sus tatuajes. El 3 de noviembre de 2022, el gobierno comenzó a destruir lápidas. Nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Muchos salvadoreños nos expresaron su alivio por la evidente mejora de seguridad en el país, sobre todo en los barrios antes controlados por las pandillas, donde el miedo y el hostigamiento eran la norma. Y es que en 2015 El Salvador se asfixiaba con una tasa de 106,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y el año pasado esta cifra bajó a 7,8. Yo les digo, vean el país donde antes habían 20, 30 muertos diarios, donde antes era común encontrar cadáveres en el suelo,
y vean cuántos homicidios hay ahora. Días, semanas enteros sin homicidios. Según cifras del Ministerio de Justicia, la guerra contra las pandillas ha permitido incautar a las estructuras criminales 1,6 millones de dólares, 2.752 armas de fuego, 3.669 vehículos y 16.580 teléfonos celulares empleados para coordinar actos delictivos. Eso es excelente, porque andamos con más confianza en la carretera, ¿no? El de Bukele no es el primer gobierno de El Salvador con estrategias de mano dura, pero su guerra contra las pandillas ha conseguido desarticularlas, tal como proclaman funcionarios y reconocen expertos. Para muchas personas y para mi persona ha sido bueno, ¿verdad? Porque así pues ya uno puede caminar con tranquilidad. Una encuesta de Gallup de abril de 2022 encontró que el 91% de los salvadoreños apoyaba las acciones del gobierno en materia de seguridad. La Asamblea Legislativa ha aprobado la prórroga del régimen de excepción en 10 ocasiones, la primera el 24 de abril de 2022 y la más reciente el 16 de marzo de 2023. La legislación salvadoreña tipifica como grupos terroristas a las pandillas desde el año 2015, cuando la Sala de lo Constitucional las catalogó como tales, así como sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas. La Asamblea Legislativa reformó el Código Penal y Procesal para criminalizar el formar parte de una pandilla con penas de hasta 20 años de cárcel y para los cabecillas se elevan a 40-45 años. También aprobó una modificación de la Ley Especial de Ocursos de Gracia para prohibir los indultos en delitos vinculados a pandillas, entre otros. Durante la aplicación del régimen de excepción hasta mayo del año 2023, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública aseguró que 68.579 pandilleros y vinculados a las estructuras terroristas han sido capturados y se mantienen en las cárceles del sistema penitenciario de El Salvador, entre ellos 1.201 cabecillas de las estructuras de la Mara Salvatrucha, Mara Barrio 18 y Mara Mao Mao, además 10 de los 15 jefes de las pandillas. El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso a estar en camino a ser el país más seguro de América. La guerra del presidente Nayib Bukele contra las pandillas en El Salvador está teniendo consecuencias para la región. Bukele defiende que sus estrategias de seguridad han desarticulado a las pandillas. Organismos internacionales documentaron miles de denuncias por detenciones arbitrarias. El 31 de enero del año 2023, el presidente Bukele presentó el Centro de Confinamiento de Terrorismo, CECOT, un recinto carcelario. Este es el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Los reos dormirán en estos camarotes metálicos, no tendrán acceso a colchonetas. Muchos salvadoreños aplauden sus efectos positivos. Se respira un poco más de libertad. Entonces ahora los clientes ya se acercan, ya vienen, ¿con qué seguridad? La seguridad está bien, ¿verdad? Suelo, tírate al suelo. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. Lo que realmente existe detrás de esto es un control social. Y la incertidumbre de muchas familias es enorme. Miles de salvadoreños buscan cómo pueden saber si sus familiares están detenidos en este enorme complejo y en qué condiciones. El Salvador experimentó un marcado descenso en su criminalidad producto del estado de excepción y de la mano dura de su presidente Bukele. Pasó de ser el país más inseguro en América Latina con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes a uno de los más seguros con tan solo 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En febrero de 2023 se anunció la entrada de 2.000 internos a la prisión y en marzo de otros tantos. Estos son los 2 únicos traslados de los que se tiene conocimiento público hasta la fecha. Para construir el CECOT, el gobierno adquirió 166 hectáreas alejadas de todo el centro urbano en las cercanías de Tecoluca, un municipio del departamento central de San Vicente, a 74 kilómetros de la capital San Salvador, según explicó la propia administración. Tardaron en construirla menos de un año, todo un récord. Pero la información sobre la licitación y asignación de las obras, así como de los costos de construcción y funcionamiento, fue declarado bajo reserva. El complejo penitenciario tiene 23 hectáreas edificadas y cuenta con 8 pabellones o módulos de 5.446 metros cuadrados con 32 celdas cada uno.
Como camas, unas planchas de metal, sin ventanas y con un techo enrejado desde el que los guardias vigilan las 24 horas del día. Y el baño, 2 inodoros a la vista de todos. Las autoridades la promocionan como una cárcel para 40.000 presos, pero uno de los grandes interrogantes es cuánto espacio habrá para cada prisionero. Según los planos a los que tuvimos acceso, las celdas del CECOT miden 7,4 metros por 12,3 metros. Esto supondría 0,58 metros cuadrados por cada preso si la cárcel está llena y no se construyen otros módulos. Como referencia, el Comité Internacional de la Cruz Roja recomienda 3,4 metros cuadrados por persona en una celda compartida. Y esto es especialmente importante porque las autoridades han dicho que los detenidos pasarán la mayor parte del tiempo en estas celdas. Ranfleros nacionales, corredores de programa, gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadoreño, van a estar evidentemente en una celda común. ¿En castigo? En castigo, señor presidente. Claro. La luz natural proviene exclusivamente de los tragaluces, las celosías y los techos curvos de los pabellones. Son también la única fuente de ventilación en estos espacios cerrados y aglomerados en un país en el que la temperatura puede superar los 30 grados centígrados con una humedad relativa del 60%. Según las autoridades, no se han construido patios ni áreas de recreación para los reos. ¿Y quién custodia las instalaciones y a los presos? 2 cercos perimetrales de seguridad con malla ciclón totalmente electrificados y 2 muros de concreto armado rodean las instalaciones del complejo penitenciario. Y hay 19 torres de vigilancia. Según se informó, hay 1.000 custodios, 250 efectivos de la Policía Nacional Civil y 600 de las Fuerzas Armadas que se encargan de cuidar el anillo. En marzo, esto le dijo a la BBC el ministro de Justicia y Seguridad Pública sobre la cárcel. Para nosotros representa el monumento a la justicia más grande que jamás hayamos construido. No hay nada que esconder. Ahí van a ir los miembros de estas organizaciones terroristas. Ese no es lugar para detención de base social, de colaboradores. Los colaboradores van a estar en otras cárceles, donde van a tener programas de rehabilitación, van a poder trabajar. CECOT, los que vayan ahí, tenemos un compromiso con los salvadoreños de que no vuelvan nunca y que no regresen nunca a las comunidades. Y nos vamos a encargar de armar los casos necesarios para que no vuelvan. Antes los pandilleros aterrorizaban a la población salvadoreña. Ahora estarán aislados y bajo extremas medidas de seguridad acá en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, ubicado en Tecoluca, departamento de San Vicente. Los invito a que conozcamos más acerca de estas instalaciones. Se necesitaron alrededor de 1.700 trabajadores diarios para terminar las instalaciones en un tiempo récord de 7 meses. Una hazaña que habla por sí sola. Este terreno tiene el equivalente a 236 manzanas y un área intervenida de 32 manzanas. Cuenta con 4 anillos de seguridad de más de 2 kilómetros y cercos eléctricos, lo que imposibilita cualquier acceso o salida que no sea por su única entrada principal. Me acompaña Rodolfo Campos, él es uno de los encargados de hacer ese chequeo inicial. Rodolfo, cuéntenos, ¿cuál es ese paso a paso? Sí, como no, cada vez que un pandillero ingrese al centro de confinamiento para terroristas en el cual se encuentran, tiene que ingresar por esa puerta, es una esclusa de ingreso, y posteriormente venir acá, pasar por el arco detector de metales y posteriormente pues a lo que es el escáner, donde vamos a poder observar todo lo que trae adherido a su cuerpo y lo que trae en el interior de su cuerpo. Eso precisamente que era un medio de comunicación anteriormente de la pandilla, ya que ellos adherían a su cuerpo las famosas huilas, aquellos manuscritos de comunicación que tenían,
y algunas veces se tragaban esas cápsulas de cartas plásticas y a través de esta tecnología pues nos va a permitir identificarlo. Nadie puede ingresar entonces con ilícitos al pasar por ese control. No, aquí es la entrada y tiene que pasar por esos equipos tecnológicos y nadie puede ingresar ilícitos acá. Al ingresar al penal nos encontramos con 3 áreas muy importantes. Estas son las fábricas, los pabellones con las celdas y también el área de los custodios. Como pueden ver, en este recinto hay torres de vigilancia, en total son 19. También hay instaladas cámaras térmicas, lo que permite detectar movimiento. Y en todo el perímetro hay reflectores de 200 y 300 watts para tener una total visibilidad a cualquier hora. Ante cualquier imprevisto, el penal cuenta con un cuarto de armas completamente equipado, municiones, equipo antimotines y todo lo necesario para responder y defenderse ante cualquier amenaza. Ahora nos encontramos en la segunda etapa del penal. Esta es el área de fábrica. Pueden ver ustedes diferentes estaciones de trabajo donde los reos día con día tienen que realizar diferentes actividades. Vamos ahora a platicar con el encargado de infraestructura y mantenimiento para que nos explique más en detalle cuál es el proceso que se sigue acá. Fabricamos desde cero lo que son pupitres para el Ministerio de Educación, los cuales son ocupados en parvularia, en primaria, en secundaria e incluso en bachillerato, ya que tenemos diferentes configuraciones de pupitre. Aparte de eso, tenemos lo que es el arte manual, donde se trabaja en hilo. Pueden crear bolsos, hamacas y así crear diferentes tipos de muebles a base del bambú. Luego de eso, tenemos lo que es el área de maquila, donde creamos diferentes piezas desde cero. Piezas para hospitales, como uniformes, batas. Una de las grandes ventajas es que ellos también aquí pueden crear sus propios uniformes. Y esto me imagino que parte de cero. Viene un reo acá sin experiencia previa, sin tener ninguna formación, pero aprende un oficio. Exacto, porque es parte de la reinserción del nuevo sistema carcelario, donde se pretende que la persona que ingrese a esto aprenda un oficio estando acá adentro. Y asimismo hacemos que su mente esté ocupada, para que su mente y su cuerpo no piensen en otras cosas y ellos puedan estar ocupados y puedan devolver a la sociedad un poquito de todo el daño que han hecho. Es claro que trabajar acá como custodio no es tarea fácil y para mantener el orden y el control es indispensable que existan condiciones óptimas para que ellos puedan tener salud física y mental. Y esta es la zona de custodios donde ellos pueden tener acceso a cocinas, comedores, un gimnasio de primer nivel, también donde ellos pueden recrearse y descansar. Y acá estamos en los dormitorios, acá se ubican las literas donde descansan los custodios de la Dirección General de Centros Penales, también los agentes de la PNC y los efectivos de la Fuerza Armada. Y es importante enfatizar que esta área de gimnasio es únicamente para los custodios. Vean ustedes, un gimnasio completo para su recreación y también salud física. Y este es el lugar donde los terroristas que atentaban contra el pueblo salvadoreño pasarán el resto de sus días. Nos encontramos en uno de los pabellones donde se ubican las celdas con infraestructura reforzada y estricta vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana. Como pueden ver, cada celda tiene camarotes de metal reforzado, pila, sanitario y también hay elementos de seguridad arriba y abajo. Si ustedes se lo preguntaban, ¿los reos tendrán colchonetas? La respuesta es no.
Antes era diferente el manejo que se hacía en los recintos carcelarios, ahora no se permite ningún tipo de objeto que bloquee la visibilidad, tienen elementos de seguridad arriba y también abajo. ¿Cómo funciona esa dinámica ahora? Sí, efectivamente, el diseño de este centro de confinamiento del terrorismo realmente está dentro de los estándares internacionales y su infraestructura nos permitirá a nosotros poder controlar una situación que se esté dando al interior de una celda desde cualquier escotilla, donde tenemos elementos de seguridad monitoreando 24/7 las actividades al interior de la celda de los privados de libertad. Estas son las celdas de aislamiento. ¿En qué momento se hará uso de ellas? Acá vamos a mostrarles qué es lo que contiene una celda a su interior, de las celdas de aislamiento. Acá únicamente, como ustedes pueden observar, solo es una plancha de cemento lo que les espera a ellos, un sanitario y una pila. No tiene luz artificial, solo tenemos ese espacio de ventilación natural y bajo este contexto van a pasar el resto de sus días. Sin duda, las imponentes instalaciones del CECOT serán el lugar donde se aplicará la justicia a los terroristas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Aquí pagarán por sus delitos. Los derechos humanos es otro tema que se critica durante el gobierno de Bukele, que a la fecha se han realizado cerca de 72.000 detenciones, según el oficialismo. El 10% de esas cifras son personas que fueron liberadas, pero para la oposición aún hay muchas detenciones irregulares que no están en esas cifras donde se han vulnerado los derechos de inocentes. El 10 de mayo del año 2023, Bukele anunció que desde el inicio de su mandato presidencial llevaban acumulados 365 días sin homicidios. Lo atribuyó al Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Ambos tienen amplio respaldo de la población salvadoreña. Hay muchas otras cosas más que decir sobre El Salvador y el presidente Nayib Bukele. Sus conflictos o diferencias con algunos mandatarios, entre ellos el presidente Boric. Principal problema de corto plazo que tiene Bukele no eran las maras, sino la deuda. Concretamente tenía un vencimiento en enero del año 2023 por $800 millones y no tenía idea de cómo pagar. Así que ahí Bukele decidió hacer lo que realmente sabe, una espectacular campaña de marketing, y fue exitosa. Y es que Bukele inició la guerra contra las pandillas, y lo que plantea es que esta guerra contra las pandillas es condición para que El Salvador pueda salir del problema económico. Así que, como ves, la situación de El Salvador tiene su propia particularidad, sus propios problemas, grandes soluciones y por supuesto su historia. Emplazando.